Entonces, bueno, definición. Entonces, si f es una función, es una función definida en un intervalo cerrado AB, entonces vamos a introducir este símbolo. Sí, me quedó mal. Este símbolo, que es el símbolo de la integral definida, esto lo voy a escribir así, la integral de AB, f de x dx. Este símbolo va a representar el siguiente límite. Entonces va a representar el límite cuando n tiende a infinito de las sumas desde i igual 1 hasta n de f de algún punto x sub i, algún punto x sub i estrellita, por delta de x. Si ustedes recuerdan, ese lado derecho de esa ecuación ese lado derecho de esta ecuación es básicamente como el área o la aproximación por rectángulos del área bajo la curva. La única diferencia es que esa función podría ser negativa, ¿no? O sea, lo único es que este f, digamos que podría ser negativo. Entonces, por eso es que pues simplemente me va a aproximar un área, pero con signo, dependiendo de f. ¿Ya? Y bueno, es básicamente este límite donde la suma donde digamos la suma digamos se toma a partir de una división, de una partición de el intervalo AB en n partes, digamos dadas por x sub 0 igual a menor que x sub 1, menor x sub n menos 1, menor que x sub n, y este igual a b. Bien. En n partes dadas por, y el elemento de x sub y estrella, pues es un elemento que está en el intervalo x sub y menos 1, x sub y, ¿no? Mismo que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces la idea es, bueno, aquí digamos, sobre el dibujo, sobre el primer dibujo, pues hagamos una gráfica de lo que significa esto, ¿no? Entonces yo estoy aproximando acá esta área por rectángulos, y básicamente estoy tomando las alturas como algunos puntos en el intervalo, ¿no? Entonces fíjense que ahora esos rectángulos pueden ir hacia abajo también, ¿no? Y ahí representan, digamos, áreas posiblemente negativas, ¿no? Entonces algo más o menos como esto, ¿no? Entonces digamos los puntos que me están determinando la altura son algunos puntos acá, sería como x1 estrella, x2 estrella y así sucesivamente. Por aquí digamos xn estrella. Bien. Pues básicamente es lo mismo de lo que ya habíamos hablado antes, aproximar por rectángulos, pero pues lo único es que si la función es negativa, pues las áreas pueden tomar, digamos, signos negativos, como una área con signo, Bien, entonces entonces esto es lo que se llama la integral definida, con esta definición como un límite, y entonces este número o este símbolo se llama la integral definida de f, digamos, sobre el intervalo AB. Bien, esto que se llama la integral definida de f sobre el intervalo AB, o también se dice desde A hasta B. Desde A hasta B.
Bien. Si este límite existe, se dice que f es integrable en el intervalo. A ver, integrable. Bien. Entonces, en otras palabras, es como que si el área bajo la curva digamos, está bien definida, el límite que la calcula existe, entonces uno dice que la función es integrable, ¿no? Esa área pues con sigma, ¿no? Ese símbolo pues es como una S alargada y pues nace básicamente de que esta integral es como una suma generalizada, como una suma, entre comillas, como una suma infinita, pues. Entonces de ahí es que viene ese símbolo. Bien. El símbolo pues, fue inventado por Leibniz, que fue uno de los descubridores pues, de esta teoría. Bien. Bueno, estas sumas, digamos la suma esta que tenemos acá, igual 1 hasta n de f de x y estrella por delta de x, esa suma se llama una suma de Riemann. Es lo que se llama una suma de Riemann. Una suma de Riemann. Bien. Entonces, como que las sumas de Riemann son las áreas de los rectángulos, ¿no? La suma de las áreas de los rectángulos, eso es lo que se llama una suma de Riemann, y entonces una función va a ser integrable si las sumas de Riemann, cuando n tiende a infinito, tienen, digamos, el límite de esas sumas de Riemann existe. Bien. Eso es entonces que una función sea integrable. Bien. Que una función sea integrable. Entonces hay muchas funciones integrables, hay otras que no son integrables, pero digamos que para este curso nos van a interesar las funciones integrables y el siguiente teorema, digamos que nos garantiza que las funciones que consideramos en este curso son todas integrables. Entonces, el teorema me dice que si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, o tiene solamente finitas discontinuidades de salto, entonces es integrable. Es decir, es el límite este de las sumas de Riemann existe. Bien. Y eso es lo que necesitamos saber. O sea, para funciones que son o bien continuas o bien solo tienen discontinuidades de salto, entonces f es integrable. Claro, cuando las discontinuidades son infinitas hay unos problemas ahí, porque cuando uno tiene discontinuidades infinitas, como que el área bajo la curva podría llegar a ser infinito precisamente, ¿no? Ahí, como si uno tiene una función así, vamos a una gráfica, por ejemplo, como la función tangente o algo así, algo que tiene una discontinuidad de tipo infinito. Digamos una función que sea algo así, y que este sea el intervalo AB. Digamos que A sea 0 y B esté por acá. Digamos ahí, fíjense que podría pasar, fíjense que el área bajo la curva es como infinita en este caso. Esta área que estoy sombreando en negro, como que esa área podría ser infinita porque como la función tiende a infinito en un punto, entonces esta área digamos que podría ser infinita. Entonces esta función, digamos, no es integrable en el sentido usual.
no es integrable en el sentido que estamos definiendo en este momento. Porque pues digamos, una de las condiciones que uno le pide para poder aproximar estas áreas es que la función sea acotada. Cuando la función no es acotada, pues uno puede tener este tipo de problemas. Bien. Entonces, esas son las únicas funciones que digamos que hemos visto nosotros en este curso en las cuales no, la integral podría no existir. Pero todas las demás, cuando tienen discontinuidades de salto, ellas sí son integrables, ¿no? O sea, por ejemplo, una función, digamos, como esta. Por ejemplo, una función que tenga esta gráfica, esa función sí es integrable. Uno va a poder aproximar tanto como quiera el área bajo la curva, que sería como algo así. Bien. Entonces, esta función es integrable. Bien. Esta función sí es integrable. Bien. Entonces, hay que distinguir pues las diferencias. Hay que distinguir acá. Una cosa es que la discontinuidad sea de tipo infinito, otra cosa es que sea de salto. Cuando es de salto, no hay problema. Cuando son infinitas y estas funciones, digamos, la integral en el sentido usual podría no existir. En su curso de cálculo integral ustedes van a ver otro tipo de integrales que se llaman integrales impropias, donde se le puede dar un sentido a esa área bajo la curva infinita, pero pues de eso no nos vamos a ocupar nosotros en este momento. Para nosotros, todas las funciones que vamos a considerar para integrar son funciones que tienen discontinuidad, o que son continuas o que tienen solamente discontinuidades de salto. Bien, solamente discontinuidades de salto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algo que decir? No. Bueno, entonces sigamos. Entonces, esas son las integrales definidas y ahora pues vamos a hablar un poco de cómo se calculan, ¿no? Así que no tenemos muchas herramientas todavía para calcularlas. Sí, de hecho, pues la próxima semana cuando veamos el teorema fundamental del cálculo, ese es el teorema que nos va a permitir calcular muchas integrales, pero por ahora lo único que tenemos es la herramienta de aproximar con rectángulos, nada más. Entonces, bueno, entonces vamos a evaluar integrales. Entonces, algunas fórmulas de suma para poderlas utilizar en el cálculo de integrales. Entonces, algunas fórmulas de sumatoria. Entonces, ustedes recuerdan, la vez pasada estábamos hablando o calculamos un área bajo la curva, el área bajo la curva de una parábola, y usamos una fórmula para la suma de los cuadrados, ¿no? Entonces, voy a dar algunas otras, voy a dar esa de los cuadrados y voy a dar un par más para aproximar, que nos van a permitir, digamos, calcular las integrales. La primera es la suma de los primeros n números naturales. Esta es n por n más 1 sobre 2. La suma de los cuadrados, que esa también la usamos la vez pasada, la recuerdo. Esto es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la suma de los cubos de los n primeros cubos, esta es n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Listo? Son las tres sumas. ¿Cómo se demuestran estas fórmulas? Estas fórmulas se demuestran usando un argumento que se llama inducción matemática. Bien.
No tengo acá yo tiempo para hablarles de eso, pero es la manera de demostrar este tipo de fórmulas, ¿bien? Pero bueno, nosotros pues vamos a más a preocuparnos por cómo utilizarlas para calcular integrales, estas tres fórmulas. Bien, básicamente la primera fórmula me va a permitir calcular integrales de funciones lineales, la segunda de funciones cuadráticas y la tercera de funciones cúbicas. Bien. Más allá de eso, es más complejo. No vamos a ver acá cómo se calculan, digamos, las de polinomios de grado 4 y 5. Y más bien vamos a usar ya pues el teorema fundamental del cálculo, que es el que me permite obviar todo esto y más bien calcularla pues de otra manera. ¿Listo? Otras propiedades de sumatoria, que también me van a servir en lo que voy a hacer ahora, son las siguientes propiedades. Propiedades de la sumatoria. Entonces, las propiedades de la sumatoria. Primera, por ejemplo, que si yo tengo la suma de una constante, la suma de una constante, si yo estoy sumando n veces el mismo término, pues eso es lo mismo que n veces el término, ¿no? Si yo sumo n veces lo mismo, entonces n veces el término. Esa es la primera propiedad. La segunda es que la suma de una sumatoria, si voy a sumar una sumatoria de dos cosas, entonces eso es la suma del primero más la suma del segundo. Simplemente puedo repartir la sumatoria en una suma y lo mismo con una resta, ¿no? Si yo tengo una sumatoria de la resta de dos cosas, pues esto es la sumatoria de la primera menos la sumatoria de la segunda. Bien. Esas son las propiedades que voy a necesitar para calcular algunas integrales. ¿Listo? Entonces, veamos cómo se hace esto. Veamos algunos ejemplos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Un comentario hasta acá? ¿No? Bueno, entonces veamos un ejemplo. Ejemplo. Evaluar la siguiente integral. Integral entre 0 y 3 de x a la 3 menos 6x por dx. ¿Listo? Este dx usualmente denota la variable, ¿no? D, la variable. Bien. Bueno, me devuelvo un momentico para explicar la notación. Pues como habíamos dicho, digamos, a ver, este símbolo de la S alargada, pues tiene que ver con que es un símbolo que le recuerda a uno que esto es una suma pero como infinita. Y el de x, este de x, que es la otra parte de la notación, tiene que ver con el delta de x, ¿no? Entonces, como que la idea es acordarse que la S representa una suma y el de x tiene que ver con el delta de x. ¿Listo? Bien, bueno, eso para que nos acordemos qué significa cada cosa en la notación. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Entonces ahora sí, calculemos la integral. Entonces, recuerden qué es esto, ¿no? Entonces, esto, si ustedes recuerdan, es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n bueno, voy a escribir toda la fórmula y luego vamos sustituyendo, ¿listo? Entonces, esto se define como el límite cuando tiende a infinito de f de x sub i estrella por
delta de x. Entonces el punto acá es que como la función es integrable, ese límite va a existir. Y además, no solamente eso, sino que yo puedo escoger ese x sub i como cualquier punto en el intervalo. O sea, este x sub i estrella es cualquier punto en el intervalo x sub i más 1. Bien. Es decir, recuerden cómo es que es esto, ¿no? O sea, uno tiene el intervalo, aquí sería como el intervalo 0, 3, y uno pues está dividiendo el intervalo en partes, ¿no? Bien, cada parte va a medir delta de x, y el punto x1 estrella estaría un punto acá, el x2 estrella sería un punto acá, y así sucesivamente. Y todo esto mide delta de x, etc. Pero entonces la cuestión es que como la función es integrable, ese punto x estrella, x sub i estrella, yo lo puedo escoger como cualquier punto en el intervalo. Y aún así la suma, el límite de la suma me va a dar el mismo. Bien. O sea, no importa, o sea, al final de cuentas, como digamos, para calcular esa integral, no importa qué punto en el intervalo yo escoja. Entonces, como habíamos hecho en las clases anteriores, uno puede escoger o bien aproximaciones inferiores o aproximaciones superiores, ¿no? Entonces, recuerda, no puede escoger el intervalo, el punto a la izquierda de todos los intervalos o a la derecha. Da igual, no importa, no importa. Entonces, escojamos, por ejemplo, el punto a la izquierda. Entonces, vamos a considerar sumas. Sumas, tomando los puntos a la derecha. ¿Listo? O sea, esos x sub 1 estrella, x sub 2 estrella. Voy a borrarlos de acá. Los voy a escoger justamente como los puntos a la derecha de cada intervalo. Los voy a poner en otro color. Entonces, el punto a la derecha, entonces el primer punto sería este. Este sería x1 estrella. x2 estrella. x3 estrella y así sucesivamente. Este va a ser xn-1 estrella. Y este último va a ser xn estrella. ¿Listo? Todos los puntos a la derecha de los intervalos. Y entonces, bueno, pues, fíjense que voy a dividir. Entonces estamos dividiendo el intervalo 0,3 en n partes iguales. Dividimos el intervalo 0,3 en partes iguales. ¿Cierto? En n partes iguales. N partes iguales. Entonces, cada parte, ¿cuánto va a medir? Pues, como la longitud del intervalo es 3, entonces, y lo estoy dividiendo en n partes iguales, cada parte va a medir 3 sobre n. Bien, cada parte va a medir 3 sobre n. ¿Listo? ¿Y cómo son los puntos? Entonces, fíjense que, como empecé en 0, este primer punto va a ser 3 sobre n, ¿cierto? Que acá este delta de x es 3 sobre n. Entonces, el final del primer intervalo va a ser 3 sobre n. Del segundo intervalo va a ser 2 por 3 sobre n. Del tercer intervalo 3 por 3 sobre n. Y así sucesivamente. Fíjense que este valor, el subíndice, es el que aparece multiplicando al 3 sobre n, ¿no? Fíjense, bueno, acá es como si fuera 3 sobre n por 1, entonces este subíndice 1 es el que aparece multiplicando al 3 sobre n. En el tercero, fíjense que es el 3 el que aparece multiplicando al 3 sobre n. Y así sucesivamente. Perdón, acá. Bien, por ejemplo, en el penúltimo punto va a ser n menos 1
por 3 sobre n. Y el último punto va a ser n por 3 sobre n. Bien. Entonces, pues el punto x sub i estrella, dice que entonces el índice i es el que aparece multiplicando acá. I por 3 sobre n. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo me va a quedar este límite? Entonces, este límite me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la función, es decir, que la función es x a la 3 menos 6x, pero bueno, escribamos todo explícito, entonces implícito y luego sustituimos. Entonces f en x sub i estrella, pero x sub i estrella ya lo calculamos, es i por 3 sobre n por delta de x. Delta de x es 3 sobre n. Entonces, esa es la suma, o ese es el límite de sumas que yo tengo que calcular. Bien. Entonces, desarrollemos esto, porque ya sabemos quién es la función. Este es el límite cuando n tiende a infinito de la función. Entonces, la función es x a la 3 menos 6x, ¿no? Eso que está en la parte superior de la pantalla. Esta es la función, ¿no? Esto es f de x. Bien, entonces esto me queda la suma desde igual 1 hasta n de la función, que es x a la 3 menos 6x, ¿no? Entonces esto es x a la 3, o sea, i por 3 sobre n a la 3 menos 6 por i por 3 sobre n. Bien. Esta es la función, ¿no? O sea, esto es x a la 3 y esto es 6x. Y bueno, fíjense que todo eso está multiplicado por 3 sobre n. Todo eso está multiplicado por 3 sobre n. Entonces, esa es la suma que tenemos que calcular. Bien, y ahí es donde voy a aplicar es las fórmulas que describimos antes, ¿no? Entonces veamos cómo nos da esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, esto nos da el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n. Entonces voy a desarrollar todo esto, ¿listo? Esto me va a quedar i a la 3. 3 por 3, 9 por 3, 27 sobre n a la 3 menos 6 por 3, 18 y sobre n. Todo esto por 3 sobre n. Bien. Esa es la suma, ¿no? Y ahora, pues, voy a aplicar lo que ya sé. Entonces, voy a escribir las formulitas otra vez acá para no estarme devolviendo. Entonces, fíjense que por un lado tengo que sumar números a la 3, ¿no? Números a la 3 y números. Números a la 3, los primeros n números a la 3 y los primeros n números. Entonces, yo ya tengo fórmulas para cada una de esas cosas. Entonces, ustedes recuerdan, la fórmula para los n números, la suma para los n números era n por n más 1 sobre 2 y la suma para los primeros n números al cubo era n por n más 1 sobre 2 a la 2. Bien. Entonces, eso lo vamos a utilizar para calcular estas sumas. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n. Y bueno, este 3 sobre n lo voy a repartir. Ya vamos a ver qué nos va quedando. Entonces esto nos queda 81. Y a la 3
sobre n a la cuarta menos 18 por 3, 54 por i sobre n al cuadrado. ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? Profe, entonces, eso sería una forma de hacer lo que hicimos ayer más sencilla, ¿no? O sea, si nosotros resolviéramos lo que estamos resolviendo ayer de este modo, estaría bien también. Eh, pues sí, pero no es que sea más sencilla, es lo mismo, básicamente. Es lo mismo. Lo que la vez pasada estábamos era usando la fórmula del cuadrado, lo que me salió fue una suma de i al cuadrado, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo, o sea, todavía no hemos llegado a la forma más fácil, ¿no? Hasta ahora es exactamente igual. Ok, vale. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces, listo, esto me queda el límite cuando n tiende a infinito. Entonces, fíjense que hay términos que no dependen del contador, ¿no? Fíjense que el contador acá es i, ese es el contador. Entonces, hay cosas que no dependen del contador. En la primera suma, fíjense en esta suma, esto no depende del contador. Entonces, como tal, yo lo puedo sacar fuera de la suma. Eso lo hicimos también la vez pasada, ¿no? Es como que yo puedo factorizar ese término de toda la suma y lo puedo sacar como factor común. Entonces, esto me va a quedar como lo siguiente, me va a quedar 81 sobre n a la cuarta por la suma desde i igual 1 hasta n de i a la 3. Menos, y ahora voy a tomar la segunda suma. Entonces, nuevamente hay unos términos que no dependen del contador, que son este 54 sobre n cuadrado. Entonces, eso yo lo puedo sacar. 54 sobre n al cuadrado por la suma desde i igual 1 hasta n de i. ¿Listo? ¿Qué hicimos ahí? Repartimos la suma. Recuerden que una de las propiedades de la sumatoria es que se puede repartir en sumas y restas, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos. Repartimos la suma para cada término y luego los términos que no dependen del contador, es decir, que no dependen de i, se pueden factorizar, se pueden sacar fuera de la sumatoria. Bien, se pueden sacar fuera de la sumatoria. Y bueno, entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito, y acá es donde vamos a usar las fórmulas esas que están en rojo. Este es el punto clave, acá es donde las vamos a usar y vamos a quitar la suma, o a resolver pues la suma. Entonces fíjense que, bueno, el 81 sobre n a la cuarta lo dejo igualito, si no lo toco, y fíjense que acá está la suma de los primeros, la suma desde i igual 1 hasta n, de i a la 3. Este término es eso, la suma desde igual 1 hasta n de i a la 3. Entonces, yo tengo una fórmula para eso, es la segunda fórmula, que me dice que esto es n por n más 1 sobre 2, todo al cuadrado. Bien, eso sería lo que corresponde a la primera suma, ¿no? En la segunda suma, entonces esto me queda menos 54 sobre n al cuadrado. En la segunda suma, fíjense que esta suma es la suma desde igual 1 hasta n de los i primeros números. Esta suma que acabo de resaltar ahí. Entonces puedo usar la primera fórmula, y la primera fórmula me dice que esto es n por n más 1 sobre 2. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Nada que decir. Bueno. Entonces fíjense que ya acá, usando esas fórmulas de la suma, ya este se vuelve un límite de los que ya sabemos calcular. Fíjense, ahí no hay sumas ni nada. Esto es el límite de una función en n. Entonces estos límites los podemos calcular
usando propiedades de los límites, ¿no? Este es el límite cuando n tiende a infinito de, bueno, digamos acá, a ver esto cómo me queda. El escalar que me queda acá es 81 sobre 4. Y arriba me queda n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre n a la cuarta. Menos, ya en el segundo término, 54 dividido entre 2 me da 27 por n más 1 sobre n al cuadrado. Y bueno, pues ya este límite uno lo puede calcular. Este n cuadrado se va con 2 de estos, este n se va con 1 de estos. Y esto, bueno, esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de 81 sobre 4, bueno, n más 1 al cuadrado sobre n cuadrado menos 27 por n más 1 sobre n. Y bueno, para no hacer más larga la cosa, pues fíjense que uno puede dividir por n cuadrado arriba y abajo y mostrar que este límite es 1. O puede hacer L'Hopital también. Puede hacer L'Hopital ahí y mostrar que este límite es 1. Y lo mismo este de acá, ¿no? Este de acá, pues uno hace L'Hopital, por ejemplo. Deriva arriba y abajo, esto le da 1. Bien. Entonces, ambos límites dan 1. Entonces, el límite total, que es el valor de la integral, es 81 sobre 4 menos 27. 4 por 1, 4. 81 menos 108, ¿no? Esto me da menos 27, creo. Menos 27 cuartos, ¿no? Y este sería el valor de la integral. Ese sería el valor de la integral. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Entonces, fíjense que pues es un proceso un poco largo, pero digamos que puede uno llegar al valor exacto de la integral usando pues las fórmulas de suma. ¿Bien? Usando las fórmulas de suma. Bien. Veamos otros ejemplos de esto. Profe, una pregunta. Dígame. Más arriba, o sea, me perdí en la parte como, ¿por qué x a la 3 menos 6x? O sea, aquí está el enunciado. Ahí, cuando comienzan el límite abajo. No sé si me puede repetir la pregunta. O sea, ¿cuál es la pregunta? Es que no entendí muy Sí, o bien cuál es sea, la pregunta. abajo de donde dice x1 asterisco, Sí. A ver, ¿dónde? Sí. ah, ¿por qué ese y por cn se convierte en x a la 3 menos 6x? Ok, es porque la integral que estamos calculando, déjenme yo lo escribo acá. O sea, la integral que nos están pidiendo calcular es esta, y esta pues es como el enunciado, como un ejemplo de una integral, básicamente. Entonces, esta es la función. Digamos, esto que escribí en verde es la integral que me piden calcular. Entonces, esto es f de x, ¿sí? Y entonces, para la suma, este i por 3 sobre n, este es como el x. Entonces, por eso es que sustituimos x por ese valor, y entonces por eso me queda i por 3 sobre n a la 3 menos 6 por i por 3 Ah, sobre n. listo. Sí, ¿Bien? ya me quedó claro. ¿Sí?
Sí, Es que gracias. o sea, la función es lo que yo sustituyo x por el valor que está ahí adentro, ¿no? Listo. Entonces este es el valor exacto de la integral. Bien. Bueno. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Esta integral, la integral entre 0 y 1 de la raíz de 1 menos x cuadrado de x. Entonces no vamos a ponernos a calcularla con las sumas, porque pues no tenemos una fórmula para la suma de las raíces de números, ¿no? Que fíjense que cada vez que yo tuve que calcular una integral, fíjense que la función de la que yo tuve que calcular la integral del ejercicio anterior era x a la 3 menos 6x, ¿no? Entonces tuve que saberme la fórmula para la suma de los elementos de los números a la 3 y la fórmula para la suma de los primeros n números. Bien. Entonces, si yo quisiera calcular esta integral que tiene una raíz cuadrada, con este método, pues, yo tendría que saber la fórmula de la suma de las raíces de números. Y esa no la sé. Bien. Creo que ni siquiera existe una fórmula que haga eso. Entonces, no voy a calcularla con las sumas, sino más bien voy a interpretar lo que significa. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que esta función, si ustedes la grafican, o si ustedes miran la ecuación, fíjense, es y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y ustedes pueden escribir esto de una forma un poquito más diciente, elevando al cuadrado, ¿no? Entonces me queda y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, ¿no? O sea, el cuadrado cancela la raíz. Y fíjense que yo puedo pasar este x cuadrado al otro lado y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y esta, pues ustedes saben, esta es la ecuación de un círculo. Este es un círculo de radio 1 con centro en el origen. Con centro en el origen. Bien. Un círculo de radio 1 con centro en el origen. Entonces yo esa gráfica sí la sé hacer. Entonces la gráfica de esta función, fíjense que es una parte del círculo de radio 1. Lo único es que fíjense que una observación que hay que hacer para saber qué parte de la gráfica es darse cuenta de lo siguiente, y es que fíjense que para esta gráfica o para esta ecuación, fíjense que y es una raíz cuadrada. Entonces y es positivo. O sea, y es mayor o igual que 0. Entonces, eso quiere decir que cuando yo le saco raíz, solamente voy a obtener la parte de arriba del círculo. Entonces, como que solo lo que la parte cuando y es positivo, o sea, lo que está por encima del eje X. Entonces, la gráfica va a ser algo así. La mitad superior del círculo. Pero, fíjense el intervalo de integración. El intervalo me dice que estoy calculando el área bajo la curva, pero entre 0 y 1. Entre 0 y 1. ¿Sí? Ahí en la integral. Entonces, realmente, el área bajo la curva que estoy calculando con esta integral es este. Es solamente esto. Es el área bajo la curva que está, el área que está bajo la gráfica del círculo, pero solamente en el intervalo 0,1. Bien, solamente en el intervalo 0,1. Entonces esa área que yo acabo de sombrear ahí, esa es el área que calcula esa integral. Fíjense que esta área ya sabemos cuánto es el área de 1/4 de círculo. Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Pues lo escribo en palabras, esto es el área. Fíjense que esto representa el área de 1/4 de círculo de radio 1.
de un cuarto de círculo de radio 1. Bien. Entonces, ¿cuánto vale esa área? Pues ya sabemos cuánto es el área de un círculo, es pi por r al cuadrado. Entonces, esta integral pues va a ser el área de un círculo de radio 1, que es pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 1. Pero como solo es un cuarto de círculo, entonces es pi cuartos. Pi cuartos. Bien. ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? O sea, profe, en este no es necesario hacer procesos y yo sé que, pues, que esa es la respuesta, o cómo así. No, pues en este caso lo que hicimos fue interpretar la integral como un área, así que no hay necesidad de hacer un proceso, solamente no, anotar que esa integral representa el área de un círculo, solamente eso. Ok, gracias. Profe, Y ¿el círculo es igual a 1 porque ese es el límite superior? O sea, la definida superior. no, es por la función, ¿sí? O sea, yo sé que el radio es 1, es por este 1. Porque este 1 corresponde al radio. Cuando yo despejo, es que este 1 es el 1 que aparece acá. Es el 1 que aparece ahí. Pero entonces, por ejemplo, hay el 0 de 0 a 1, ¿cómo se vería interpretado en Eh, esa? El de 0 a 1 es este intervalo. Esto que estoy señalando acá en azul. Entonces el área es lo que está en ese intervalo azul debajo de la curva. ¿Sí? Por ejemplo, si hubiera sido, por ejemplo, si la integral, si en vez de esta integral hubiera sido, por ejemplo, la integral entre 0 y 1/4. Por ejemplo, esta qué área representa. Entonces fíjense que la función es la misma, la función no cambia, o sea, sigue siendo un círculo de radio 1 a pesar de que el límite sea 1/4. Perdón, acá esto. O sea, sigue siendo la misma función, perdón. Sigue siendo la misma función. O sea, la función es y igual a raíz de 1 menos x cuadrado, pero el intervalo ahora es desde 0 hasta 1/4, entonces 1/4 está por acá. Y entonces el área que representa esa integral es esta. Es el área que está debajo del círculo, pero solamente entre 0 y 1/4. ¿Bien? O sea, el límite, digamos, el límite superior no tiene que ver tanto con la función realmente. ¿Sí? O sea, el hecho de que sea un círculo de radio 1, en este caso tiene que ver es con la función. Y es porque este 1 que está acá es el radio. No sé si de pronto eso le aclara las cosas. Sí. Listo. Entonces, digamos, los límites hacen referencia al intervalo y la función es la que me determina sobre qué curva estoy integrando, ¿no? Bueno, ese es el primero. Otro ejemplo, a ver. Vemos que tenemos esta integral. Integral entre 0 y 3 de x menos 1. Entre 0 y 3 de x menos 1. Bien. Entonces, pues fíjense que esta sí se puede calcular con sumatorios, porque yo tengo la fórmula para la suma de los primeros, de n números. La suma de los primeros n números. Yo tengo una fórmula para eso. Pero esta integral también se puede calcular interpretándola como un área. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense que si yo grafico la función, si graficamos la función, entonces, bueno, primero el intervalo de integración es entre 0 y 3, ¿no? Y la función es y igual a x menos 1. Entonces, la función es y igual a x menos 1. Entonces, dice que esto es una recta. Cuando x es igual a 0, y es igual a menos 1. Es decir, pasa por este punto, digamos.
pasa por este punto. Y cuando x es igual a 3, por ejemplo, cuando x es igual a 3, y es igual a 2. Entonces pasa por este punto. Y entonces la función es algo así. Bien, esta es la gráfica de la función. Y entonces lo que me está pidiendo calcular esta integral, o lo que representa esta integral, es esta área. Lo único es que fíjense que hay una parte de la función que está por debajo del eje X. Entonces esa parte va a ir con signo menos. La otra parte va a ir con signo más. Una parte con signo menos, otra parte con signo más. Entonces yo la puedo calcular como la resta de dos áreas de triángulos, ¿no? Fíjense que este punto acá en el medio es el punto 1. Entonces yo puedo calcular las áreas ahí como triángulos, ¿no? Entonces, esta área llamémosla el área 1 y esta llamémosla el área 2. Entonces el área 1, fíjense que es el área de un triángulo que tiene base 1 y altura 1. Entonces esto es base por altura sobre 2. Lo único es que como está por debajo es con signo menos. Entonces es la base mide 1, la altura mide 1 sobre 2 con un signo menos. Entonces menos 1/2. La 2 es base por altura sobre 2, pero esta sí es positiva porque está por encima del eje X. Entonces esto me queda la base que mide 2, la altura que mide 2 sobre 2. Esto me da 2. Y entonces la integral entre 0 y 3 de x menos 1 de x es igual a la suma de esas dos cosas. 2 menos 1/2, que me da 5/2. 5/2. ¿Está bien eso? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Profe, yo no entendí bien por qué base por altura sobre 2. ¿Lo podrías repetir? Sí, claro, porque es que son dos triángulos, ¿no? Digamos, esta de acá, esta es un triángulo. Y esta también es un triángulo. Y entonces, pues, hay que recordar que si uno tiene un triángulo, vamos acá a un ladito, recordémoslo, que si uno tiene un triángulo, quiere hallar el área del triángulo, digamos, el área de este triángulo es igual a la base por la altura sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Qué pasa? Para estos triángulos que están acá, la base, por ejemplo, para el grande, la base mide 2 porque es la que va de 1 a 3, o sea, mide 2. Y la altura también mide 2. Por eso sale este 2 por 2 sobre 2. Base por altura sobre 2. Y en el segundo triángulo, en el pequeño, pues, la base es 1. La altura es 1 también. Entonces de ahí sale este 1 por 1 sobre 2. ¿Bien? Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Entonces de ahí salen esos dos triángulos, ¿no? Entonces es como la resta de las dos áreas y ahí eso me va a dar el valor, digamos, de la integral. Profe, qué pena una pregunta. Dígame, Hacemos, o sea, 2 menos 1/2, me porque un da, área es negativa y la otra es positiva, ¿cierto? sí, exactamente. Por lo que una parte está por debajo, la otra está por arriba y ahora me acabo de dar cuenta que hice mal la cuenta, es 2 por 2, 4 menos 1, 3/2. Sí, justamente es porque una es positiva por lo que está encima del eje X, la otra es negativa por lo que está debajo del eje X. Bien. Bien, muchachos. Bueno. Bueno, pues, ¿qué más hay que hacer acá? Pues básicamente ya es ahora practicar un poquito con las sumas, ver algunas propiedades más de la integral.
Bien, y ya quedamos listos para el teorema fundamental del cálculo. Entonces déjenme hablar de dos cosas más, dos propiedades más que vamos a ver de la... Profe, Dígame. una pregunta más. Acá en este tipo de ejercicios, ¿siempre tenemos que hacer la gráfica? Digamos, el día del examen tenemos que poner la gráfica o no es necesario. Pues así como que sea obligatorio, no necesariamente, pero la gráfica siempre es una gran ayuda. Siempre es una gran ayuda. Vale, Profe, yo gracias. tengo una pregunta. Ahí, Dime. ya cuando ponemos la integral, que ponemos 2 menos un medio porque son las áreas que nos salieron arriba, o sea, como que Sí. en qué posición deben ponerse, porque obviamente si coloco menos un medio antes del 2 pues me va a salir distinto. O sea, no entiendo ahí cómo cuál se pone Mm, primero. No, de hecho no, Lindsay. De hecho, si tú pones menos un medio, o sea, lo importante, lo que sí hay que tener muy claro es cuál es positiva y cuál es negativa, pero el orden no va a representar un problema, porque tú hubieras podido poner esta de primeras, más 2. Lo importante es que, lo que sí es muy importante es saber Mm, cuál es la negativa y cuál es la positiva. Ah, ok, sí, sí, da lo mismo. Es que hice la cuenta mal. Listo, gracias, profe. Ok. O sea, importante tener claro cuál es positiva y cuál es negativa. El orden sí no te va a afectar. Bueno, listo. Entonces, hablemos de la regla del punto medio y propiedades de la integral. ¿Listo? Entonces, hablemos de la regla del punto medio. Entonces, la regla del punto medio es simplemente una forma de escoger los puntos en las sumas de Riemann, que pues son como usualmente mejores aproximaciones. Entonces, ¿qué me dice la regla del punto medio? Pues básicamente me dice que si yo quiero aproximar el valor de una integral, una buena manera de hacerlo es tomar el punto medio en los intervalos. ¿Bien? Básicamente eso es lo que me dice. Entonces, digamos, si yo tengo una función, quiero aproximar el valor de la integral, entonces lo que uno hace siempre es dividir en intervalos, ¿no? Pero entonces uno puede, como yo les decía, uno puede tomar cualquier punto para determinar las alturas. Entonces la regla del punto medio me dice que no es tan mala idea tomar en cada intervalo la mitad. En cada intervalo la mitad, ¿sí? Entonces, digamos acá este A es x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. Acá digamos que este sea x sub 4. Supongamos que solo tengo cuatro intervalos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar como punto para determinar la altura justamente la mitad del intervalo. Y con ese punto vamos a determinar la altura. ¿Listo? Con la mitad del intervalo vamos a determinar la altura. Con la mitad del intervalo. Y así sucesivamente. Entonces lo que me dice la regla del punto medio es que en la mayoría de funciones, como que el punto medio es mejor aproximación que tomar el punto a la derecha o el punto a la izquierda. ¿Sí? Como que el error es menor, digamos. ¿Bien? Entonces es lo que me dice esta regla. Entonces, me dice simplemente que la integral entre a y b de f de x es aproximadamente igual a la suma desde igual 1 hasta n de f de x sub i barrita por delta de x, donde ese x sub i barrita es la mitad. ¿Sí? O sea, donde x sub i barrita es la mitad de los dos puntos, o sea, x sub i más x sub i menos 1 sobre 2. ¿Sí? O sea, ese x sub i barrita es como el promedio entre ambos, que es pues el punto medio del intervalo, ¿no? Este x sub i barra este es el punto medio, es el punto medio del intervalo entre x sub i menos 1 y x sub i. ¿Bien? Simplemente eso. Bien. Y acá, bueno, pues este delta de x
es la longitud del intervalo, que va a ser b menos a sobre n. ¿Listo? Esa es la regla del punto medio. Bien. Entonces, como que básicamente la idea es que, digamos, aproximar por el punto medio es usualmente mejor que hacerlo con los extremos. Bien, esa es como la idea, pues, de esta regla del punto medio. A veces cuando hay integrales que no se pueden calcular explícitamente, a veces uno puede usar esta regla como para tratar de aproximarlas. Bien. Entonces, bueno, veamos otras propiedades de la integral que vienen, pues, de propiedades de la suma, básicamente. Entonces, propiedades de la integral. Entonces, fíjense que como la integral es una suma, es el límite de una suma, muchas de las propiedades de la suma se heredan a propiedades de la integral. Entonces, propiedades de la integral. Entonces, primera, pues que si uno integra una constante, la integral me da la constante por la longitud del intervalo. La segunda, que si uno integra la suma de dos funciones, eso es igual a la suma de las integrales. A la suma de las dos integrales. La tercera, que la integral de una constante por una función es lo mismo que sacar la constante y calcular la integral. Bien. También que la integral de una resta es la resta de las integrales. Es la resta de las integrales. Además, que uno siempre puede dividir como la integral en dos cuando parte el intervalo. Por ejemplo, que si C es un elemento en el intervalo AB, entonces yo puedo escribir la integral entre A y B como la integral entre A y C más la integral entre C y B. Bien. Simplemente como, pues digamos, esta la puedo explicar con un dibujito. Y es básicamente que tengo una integral en un intervalo AB. Y pues si ponemos un punto acá en el medio, pues el área total se puede partir como la primera, esta primera que acabo de sombrear, que es esta es como la primera integral, y la segunda es como la segunda integral. Entonces el área total es la suma de las dos integrales. Bien, la suma de las dos integrales. Bien. Y propiedades, entre las propiedades de comparación. Propiedades de comparación. Entonces, tres propiedades, aunque realmente se resumen en una, pero pongamos las tres explícitas porque a veces es bueno tenerlas ahí separadas para poderlas aplicar. Entonces, lo primero es que si f de x es mayor o igual que 0, pues fíjense que la integral representa un área, ¿no?
Entonces, digamos, si f de x es mayor o igual que 0 en un intervalo cerrado, entonces la integral representa un área y como tal, pues tiene que ser también mayor o igual que 0. La integral entre a y b de f de x también es mayor o igual que 0. Bien. 7. Si f de x es mayor o igual que g de x en el intervalo AB, pues lo mismo debe pasar con las integrales. Entonces, la integral entre a y b de f de x tiene que ser mayor o igual que la integral entre a y b de g de x de x. Es decir, si yo tengo una función menor o igual que otra, puedo integrar y la desigualdad se preserva. Y la última, perdón, que ya tiene que ver con la anterior, pero pues ya con constantes explícitas. Me dicen que si f de x la puedo acotar entre dos constantes, m minúscula y m mayúscula, entonces el valor de la integral siempre está entre m pequeña por p menos a y m grande por p menos a. Bien. Esa es la última propiedad de comparación de integrales. Bien. Entonces, bueno, tenemos todas estas propiedades. Estas propiedades pues nos van a servir para calcular integrales de forma más sencilla. Bueno, digamos, en los 5 minutos que me quedan, veamos un par de ejemplos de esto. Profe, ¿puedes Dime, subir un dime. momentico Sí, claro. la que se me faltó copiar la primera? Listo. Listo, muchas gracias, profe. Ok. Listo. Bueno, entonces hagamos un par de ejemplitos de esto. Entonces, ejemplo. Entonces, evaluar la integral entre 0 y 1 de 4 más 3x al cuadrado de x. Entonces, esto es la integral entre 0 y 1. Entonces, fíjense que una de las propiedades de la integral me dice que yo puedo separar sumas, ¿no? Entonces, esto me queda la integral entre 0 y 1 de 4 por dx más la integral entre 0 y 1 de 3x al cuadrado de x. Una de las propiedades de la integral me dice que integrar una constante es dejar la constante y multiplicar por la longitud del intervalo. Bien. Más. Y otra propiedad me dice que la constante yo la puedo sacar. Este yo lo puedo sacar. Esto me queda 3. Integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x. ¿Qué pasa con esa integral de x cuadrado? Si ustedes recuerdan, esto fue el primer ejemplo que hicimos, ¿no? Ustedes recuerdan, esa integral representa el área bajo la curva y igual a x cuadrado entre 0 y 1. Y esa nosotros pues ya la calculamos. Ustedes recuerdan, hicimos ese límite nos dio 1/3. Entonces esa integral vale 1/3. O sea que al final esto me queda 4 por 1, 4 más 3 por 1/3. El valor de esa integral ya lo habíamos hecho y era 1/3. Entonces esto me queda 3 con 3 se van y 4 más 1, 5. Entonces esa integral vale 5. ¿Es claro eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Listo. Y bueno, para terminar, es un ejemplo de la última propiedad, cómo se usa. Es un ejemplo. Usar la propiedad 8
para evaluar, perdón, para estimar la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado de x. Bien. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que encontrar una constante que esté por debajo de la función entre 0 y 1 y una constante que esté por arriba de la función. Bien. Entonces, bueno, pues primero pues veamos cómo es la gráfica de e a la menos x cuadrado. Entonces, esa gráfica en los positivos tiene esta forma. Ustedes la pueden hacer en GeoGebra. Perdón, e a la menos, perdón, es decreciente. Perdón. Esta gráfica es decreciente. Esta gráfica, si ustedes la hacen en GeoGebra, esta gráfica tiene la siguiente forma. Esta gráfica hace algo así. En los positivos. Esta función es decreciente. Cuando x vale 0, e a la menos x cuadrado vale 1. Cuando x vale 1, e a la menos x cuadrado vale e a la menos 1. Entonces, esas son las constantes que yo puedo poner. Así que la función en el intervalo 0, 1 siempre está por encima de e a la menos 1 y por debajo de 1. Entonces, en el intervalo 0, 1, la función e a la menos x cuadrado está por debajo de e a la menos 1, es decir, este e a la menos 1 es como el m, y 1. Entonces, por la propiedad 8, y con esto termino, por la propiedad 8, la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado de x es mayor o igual, es lo que dice la propiedad 8, ¿no? M por b menos a y m por b menos a. Entonces, m es e a la menos 1, b menos a en este caso es 1, y por arriba, m es 1, m mayúscula es 1 y b menos a es 1. Y entonces, esta es la estimación que uno puede hacer de la integral, ¿no? Está entre e a la menos 1 y 1. Bien. Bueno, dejemos ahí por hoy. Pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Listo, profe. Gracias.